17 horas 46 minutos, la doctora Angélica Porras, integrante de Acción Jurídica Popular, está con nosotros y vamos a hablar sobre una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley de simplificación y progresividad tributaria, que por cierto es solamente el nombre, porque ha sido cuestionada por varios sectores. De progresividad, al menos desde mi punto de vista, no tiene absolutamente nada. ¿En qué consiste esta demanda, doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es una demanda de inconstitucionalidad por la forma, ya que la aprobación de esta ley orgánica de simplificación tributaria y progresividad tributaria violó el procedimiento constitucional. Se inventó un paso más, la Asamblea se inventó un paso más para la publicación en el registro oficial de la ley, lo cual vicia a toda la ley de inconstitucionalidad por la forma. Ese paso fue el 30 de diciembre. Así es, el 30 de diciembre con la resolución que dictaron, y esta resolución lo que hace es mandar a publicar esta ley diciendo que hay allanamiento al veto, cuando no hubo allanamiento, porque como usted recordará, la ley el veto se dividió en partes y fue votado por partes, y una de esas partes no tuvo los votos suficientes, lo que significa que el veto no fue aprobado. No se allanaron al veto. Exacto, los asambleístas. No se allanaron al veto los asambleístas, y para que entre a regir tenía que pasar 30 días. Esos 30 días no pasaron porque ya les tocaba en enero, el 17 de enero, y eso significaba que la ley entraba en vigencia desde el 21. Entonces, ¿cómo? Desde el año 2021. Entonces, para que entre en vigencia el 2020, violan esa norma del 138 de la Constitución y se vuelven a reunir el 30 de diciembre diciendo que hay allanamiento al veto y mandando a publicarlo, cuando el 138 de la Constitución dice que el único que puede mandar a publicar es el presidente de la República cuando no se ha tratado, es decir, cuando han transcurrido los 30 días. Es decir, ahí hay otra violación legal. Hay varias violaciones. A ver, ¿cuántas más? Hay varias violaciones. La primera violación es que trataron el veto por partes. Ajá. Eso no está permitido por la Constitución. Primera cuestión. Una cuestión. Segunda cuestión, que cierran la sesión, la de 17 de diciembre, las 6:43, ya la cierran, incluso plantean reconsideración y vuelven por lo tanto está sellada ya esa sesión, y después convocan nuevamente sin secretario general y sin prosecretario, y nombran por parte del presidente de la Asamblea Nacional un prosecretario general encargado, ad hoc, y llaman para el 30 de diciembre. El 30 de diciembre básicamente se reúnen sobre una cuestión que ya tiene una sesión cerrada y para discutir si es que cabe o no, más bien dicho, el mecanismo, dicen ellos, para mandar a publicar en el registro oficial. Violando la Constitución, porque la Constitución dice que la única vez que se puede mandar a publicar en el registro oficial directamente por la Asamblea Nacional es cuando se ratificaron en el proyecto inicial de la Asamblea. Y cabía entonces que sea el presidente de la República, pasados los 30 días, el que pueda mandar a publicar en el registro oficial. Ya. Entonces, todas esas son violaciones de forma en la emisión de la ley, y que por lo tanto le vician de inconstitucionalidad, y que la Corte Constitucional tendría la obligación de declararla inconstitucional. Y por lo tanto no puede entrar en vigencia. Por supuesto, no puede entrar en vigencia toda la ley, por supuesto. Porque toda hay otra la demanda que solamente hace relación a un artículo, creo que es el 15, o no recuerdo de la ley, o el sí, quinto. Hay otra, sabemos que se ha presentado otra demanda, pero en realidad, así es, pero en realidad es toda la ley la que no puede entrar en vigencia, porque hay violación del procedimiento, y eso significa que lo más básico en la ley no lo cumplió la Asamblea Nacional. Y nuestra preocupación sobre todo es porque hay un desconocimiento de los procedimientos más básicos, y eso significa que no se respeta el Estado de Derecho. Eso significa que la ley no importa, que la Constitución no importa, y la que tiene que hacer ahí control de constitucionalidad es la Corte Constitucional, es su obligación, no es un pedido, no es un ruego, es la obligación de la Corte Constitucional hacer ese control. Pero un pronunciamiento de la Corte Constitucional a favor de la demanda va a implicar un montón de cosas, si es que es inconstitucional la ley, porque esta ya está en vigencia, ya se están cobrando los impuestos, un montón de cosas más. ¿Y ahí qué pasa? Verá, yo quisiera, aprovechando su pregunta, me parece que esa sería una muestra de la Corte
que además no ha cumplido su papel en los últimos tiempos, sería una muestra de la Corte de que en realidad está preocupada por la vigencia de los derechos. Porque fíjese usted, nosotros hemos presentado, por ejemplo, varias demandas por el tema del FMI, que rechazó porque dijo que prácticamente no hay violación de derechos. Luego presentamos también una acción de incumplimiento por el estado de excepción, que ellos mismos mandaron decir cuando aceptan el estado de excepción por las jornadas de octubre, que debía hacerse un uso progresivo de la fuerza y cuidarse los derechos de los manifestantes pacíficos, y sin embargo, hasta ahora nadie ha respondido por los muertos, por los heridos, por las personas que perdieron los ojos, y en este incumplimiento del estado de excepción de ellos mismos, nosotros les pedimos, el 10 de octubre les pedimos, y hasta ahora ni siquiera hay juez sustanciador. Entonces, ¿qué parece? Que están preocupados de a quién le toca, por eso no han designado un juez. Entonces, ojalá esta sea una oportunidad, porque aquí no hay a dónde escaparse. Y si dejan pasar el tiempo, la cosa se va a poner mucho más complicada. El problema es que si dejan pasar el tiempo, lo que ha hecho esta Corte es decir que los efectos de inconstitucionalidad deben repararse desde hoy en adelante, es decir, desde cuando la Corte acepta la inconstitucionalidad, y mientras tanto, los que pagamos inconstitucionalmente claro, la ley. Hay un momento, un periodo de inconstitucionalidad, por ejemplo, en el tema de los impuestos. Una de las cláusulas dice que se permite que la tercera vez que saque usted dinero del país ya no pague impuestos. Así dice. O sea, al contrario de lo que se supone se debe hacer para garantizar que la plata se quede en el país. Además, para garantizar la dolarización y todo eso. Exactamente. Entonces, esa es una grave preocupación, y desde cuándo empieza, si es que acepta nuestra demanda, pero además es una demanda obvia. O sea, no estamos ni siquiera discutiendo cuestiones de interpretación. Y si fue obvio, ¿por qué actuaron así tan bárbaramente los asambleístas? O sea, la palabra es correcta, es bárbaramente, porque hay una norma, hay una constitución que hay que respetar. No es que porque son asambleístas elegidos por el pueblo puedan hacer lo que quieran. Es realmente impresentable lo que han hecho, y es inaceptable que un Estado de Derecho que se llame tal no diga que es inconstitucional lo que están haciendo. Entonces aquí sí, realmente sería una oportunidad para la Corte que se reivindique, porque además es obvia la violación, pero es una pequeña garantía para los ciudadanos del Ecuador de que hay alguien que vele por nuestros derechos, porque si no la Corte estaría al servicio de las arbitrariedades, porque eso es una arbitrariedad de la Asamblea Nacional. ¿Y ahora quién sanciona a los violadores de la Constitución? Bueno, que se reunieron entre gallos y medianoche, porque ahí sí cabe. Al 30 de diciembre, el 30 de diciembre por una sesión ya cerrada, y ¿quién si no es la Corte Constitucional? Entonces, además, tenga en cuenta que tan pobre ha sido el papel de esta Corte Constitucional. Era de lujo, que, bueno, todos estamos desesperanzados y decepcionados, porque esa es la verdad. Así le calificaron. Yo realmente conozco la mayoría de las personas que están allí. Que todo el mundo decía la Corte de lujo. Y yo sí pienso que son excelentes académicos. ¿Pero qué les ha pasado? Pero me parece se olvidaron de la academia. Y más que todo que me parece terrible que estén actuando de espaldas a los derechos. Imagínese usted que lo que debía hacer la Corte en el tema del paro, es decir, de decir que hubo uso excesivo de la fuerza, lo está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, así es. O sea, un órgano internacional le viene a decir a la Corte qué pasó. Y le está pidiendo a la Corte, además, que indemnice a las partes. Bueno, no claro, que indemnice, sino que repare integralmente a las partes. Eso tenía que hacerlo la Corte, y ni siquiera se ha pronunciado sobre la acción de incumplimiento que propusimos nosotros. Entonces, resulta lamentable y triste que todo aquello que se criticó no haya ningún empacho en volverlo a hacer, o peor. Y peor todavía, inclusive ahí peor. Está el problema. Entonces, porque ellos eran nuestra esperanza, porque precisamente son las personas que escriben libros, son las personas que dicen que el estado de excepción es eso, excepcional, que el uso progresivo de la fuerza, que la reparación integral. ¿En qué quedan todas esas palabras? Eso sí, nos tiene muy preocupados y tristes del futuro de nuestro país. Bueno, ahora tiene la posibilidad a la Corte de rectificar. Ojalá, queremos, todos estamos en eso. Y arrojar luces. Así es, todos estamos pendientes de que así efectivamente sea. Una cosa más, ¿usted recuerda que el prosecretario de la Asamblea renunció? Claro. No quiso estar en esa sesión. Claro. Él lo sabía, claro, ¿no? Por eso renunció. Bueno, no podemos afirmar pero 100%, pero es evidente. Pero parece que una estando en una situación semejante renunciaría para no hacerse cargo de semejante responsabilidad. Efectivamente, entonces sin secretario general, porque recuerden que no
no Sí. hay secretario general, sino prosecretario. Él renunció. Él renunció y nombran un secretario ad hoc. Y no lo nombra el Pleno, lo nombra el presidente Y eso de también la es Asamblea. ilegal. Eso es ilegal, efectivamente. Entonces, fíjese usted todas esas violaciones al proceso, como le digo, lo más obvio. No estamos hablando de una interpretación de si violó o no un derecho, estamos hablando del proceso que está claramente establecido en el 138 de la Constitución. Bueno, le toca entonces a la Corte dar muestras de que Ojalá. hace respetar la Constitución, porque Esperamos. de eso se trata, ¿no, doctora? Así es, de eso es lo que tiene que hacer la Corte. Muy para bien, beneficio muchas de todos. gracias, doctora Angélica Porras, por haber estado presente acá en los estudios de Pichincha Universal. Y con esto, amigas y amigos, estamos concluyendo nuestra jornada, pero antes quiero invitarle a nuestra compañera Silvia Estrella para que nos dé a conocer la agenda del día de mañana. Muchas gracias, mi querida Muchísimas doctora. gracias a Me usted. despido de la doctora Angélica Gracias. Porras y le invito acá a nuestra compañera Silvia Estrella. A ver, ¿qué tenemos para mañana, Silvia? ¿Qué tal, Washington? Estimados oyentes, muy buenas tardes. El día de mañana estarán con nosotros a las 7:30 el doctor Carlos Soria. Él es abogado de Olavini y estaremos hablando de la audiencia que se viene en este caso. Y de 8 a 9 estaremos indagando en el Ecuador con el tema de las repercusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la CIDH. Esto lo trataremos con el doctor Ramiro Rivadeneira, ex defensor del pueblo, y el magíster Patricio Benalcázar, experto en derechos humanos. ¿Cuáles serán las repercusiones, Washington? Mañana a las 7:30 de la mañana lo podremos estar escuchando. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, Silvia. Amigas y amigos, un gusto haberles acompañado en la tercera emisión de Punto Noticias. Les espero mañana en las entrevistas a las 7:30. Buenas tardes.